Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Ecuador suspendió este miércoles la exoneración de aranceles para la importación de autos para personas con discapacidad, tras denuncias de irregularidades en la entrega de carnets que acreditan esa condición a gente sana e involucrada en actos de corrupción. En 2019 se importaron 4.427 vehículos con beneficios otorgados a personas con discapacidad, mientras que en lo que va de 2020 ingresaron 1.420 autos, según datos del Servicio Nacional de Aduanas divulgados por la prensa local. Por su parte, la policía informó este miércoles que investiga una red delictiva dedicada a la venta del carnet de discapacidad, quienes cobraban hasta $1.300 por cada documento. Estos documentos servían para la importación de vehículos libres de impuestos. En Ecuador, las personas que poseen un carnet de discapacidad gozan de exoneración de impuestos para la importación de autos. Además, pueden solicitar la devolución del IVA y tienen rebajas en servicios básicos, transporte y aranceles, entre otros beneficios. Ocho con 9 minutos, ya estamos conectados vía Zoom con Stalin Basantes. Él es especialista internacional en discapacidades y todo este escándalo, señor Basantes, realmente nos tiene conmovido a los ecuatorianos, nos tiene conmovidos, y esto es que ya basta de tanta corrupción, ¿no? Que se desata justo en un momento tan grave como el que vive el país, en un momento de crisis sanitaria, de crisis económica. Y mi primera pregunta tiene que ver justamente con esta situación, que va dirigida a los comportamientos, porque el mal uso de los carnets de discapacidad conlleva, sin lugar a dudas, una grave concepción de la moral. A mí no me queda más que pensar, no puedo pensar otra cosa, que esta moral, señor Basante, estaría defeccionada porque se está utilizando estos carnets para aprovecharse de la situación de manera dolosa, en contubernio con corruptos funcionarios que emiten de manera inmoral esos carnets. Te pido, sobre la base de esta concepción, de este pensamiento del periodista, hacer un análisis de la situación. Muy buenos días. Muy buenos días, Licenia, Washington, y a toda la audiencia que nos escucha por este medio. Eh, Efectivamente, como tú has mencionado, Washington, esto llena de vergüenza al país, llena de vergüenza como sociedad, porque no podemos ver delito tan miserable, donde no solo nos roban el dinero de nuestros hospitales, el dinero del pueblo ecuatoriano y se escapan en avionetas, sino que son capaces y tienen la osadía de obtener carnets de discapacidad fraudulentamente para que les cueste menos su vehículo, ¿no? Esto creo que ha llegado al límite, ¿no? Pero creo que no solamente tiene que circunscribirse a la importación de un vehículo, hay que identificar también una serie de derechos que podrían ser, o que podrían acceder con un carnet de discapacidad, ¿no? Entre ellos derechos laborales como un tema de anticipación en la jubilación, en el tiempo laboral, exenciones tributarias también en servicios básicos, en pasajes, en espectáculos públicos, incluso puntaje como acciones afirmativas en la obtención de cargos públicos. Entonces, todo es un paquete que estarían haciendo mal uso esta gente inescrupulosa y que lógicamente obedece a dos cosas, Washington y Lecenia. Primero, el debilitamiento de las estructuras institucionales de la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud. Por ahí empieza el problema de que no tengamos un adecuado sistema de calificación de discapacidades, ¿no? Es una dirección que tendrá como máximo 8 o 9 personas a nivel nacional para trabajar todo este proceso que de paso, hay que decirlo, es un proceso muy complejo. La calificación de discapacidades es un proceso complejo,
donde involucra la participación de médicos, de especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, y que definitivamente este trabajo multidisciplinario va asignando porcentajes en cada uno de estos análisis puntuales. Por ejemplo, el caso socioeconómico creo que tiene alrededor de 15 puntos, es decir, que en el caso más crítico, esas personas deberían acceder a estos 15 puntos. Entonces, yo quisiera ver el caso de algunos asambleístas, de autoridades y todo, que se justifique esto. Hay que realizar un proceso de revocatoria de esos carnets y también la recalificación para que la ciudadanía se pueda transparentar a la ciudadanía el registro de discapacidades Washington DC. Buenos días. Si no se hubiese producido este escándalo del señor Salcedo, posiblemente hoy no estamos hablando de este tema, y vale decirlo. A raíz del escándalo del accidente de esta avioneta en la que viajaba el señor Salcedo y compañía, que obtuvo un carnet de discapacidad para importar vehículos de lujo, se conoció, fue la punta del ovillo que estamos viendo ahora. ¿Cómo se produce esta serie de ilegalidades al interior de las entidades que tienen que calificar o que tienen que otorgar este carnet de discapacidad? Primero, como decíamos anteriormente, Licenia, esto se da por dos cosas. Primero, errores derivados de que se ha debilitado en todos los recursos a la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud. Tomemos en cuenta que en el 2013, 2014, me parece que se hizo una capacitación alrededor de 800 médicos para los equipos calificadores. Es decir, ahorita tendríamos equipos calificadores en cada cantón, lo que no está mal, porque esto tiene que llegar a donde están las personas con discapacidad. El problema de ello es que se hizo una capacitación apresurada en 4 días y en ese momento ya de manera virtual, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿es el tiempo suficiente unos 4 días de manera virtual para que un médico se convierta en médico calificador? Pues no, no lo es. Entonces, desde ahí empiezan las falencias. A eso se suma que la Dirección de Discapacidades no tiene una cantidad adecuada de personal. Tercero, el software que se utiliza tiene muchas debilidades, ¿sí? Y entonces podemos decir que la primera vertiente para que se den estos problemas puede ser estos argumentos que acabo de mencionar. Pero lo otro, sin duda, también es el funcionamiento de una red enquistada en estas instituciones, donde se da este ilícito, porque para que se configure este ilícito es importante, Washington y Licenia, se necesita de la persona que lo facilita, que son funcionarios públicos que están involucrados en todo este proceso corrupto de entrega de carnets, ¿sí? Y también la persona a la que se le entrega, ¿no? Entonces, lógicamente, de estos dos aspectos depende lo que hoy estamos viviendo, Licenia, Washington. ¿Qué se considera? ¿Qué características se considera para una persona otorgarle un carnet de discapacidad? Porque hemos visto en estos últimos días que por tener un problema auditivo se tiene una carnet de discapacidad, que por tener un problema visual se tiene un carnet de discapacidad. O sea, mientras otros casos han pasado años, personas que se nota a simple vista la discapacidad, han pasado años tratando de obtener un carnet y no lo han podido hacer. ¿Cómo se califica? ¿Qué requisitos debe tener una persona con discapacidad para obtener un carnet? ¿Cuál es el proceso? Sí, creo que es importante, Washington y Licenia, permítanme hacer una precisión de orden conceptual y técnico sobre lo que es discapacidad, para que la ciudadanía pueda entender, sin meternos en tecnicismos que a veces complejizan más el entendimiento, ¿no? Vamos a graficar este concepto que es: la discapacidad es una condición que limita, ¿sí?, que dificulta, es una condición que impide en muchos casos el desarrollo de actividades cotidianas, ¿no?, y la participación de la persona en estas actividades. Entonces, en las actividades cotidianas yo me refiero a estudiar,
a trabajar, a recrearse, a leer, a divertirse, etcétera, ¿no? Y es fundamental entender que para que se considere discapacidad debe tener el carácter permanente. Justamente en esto se diferencia la discapacidad de una enfermedad. Una enfermedad se diagnostica, tiene un tratamiento y tiene un escenario de cura, de mejoría. Una discapacidad es de carácter irreversible. Una lesión medular, una amputación de un miembro es una condición irreversible, ¿no? Entonces, es importante entender eso, lo que es discapacidad. Entonces, justamente para los médicos calificadores y para todo el equipo calificador hay que hacerse estas preguntas. Si yo tengo una deficiencia baja unilateral en el oído, ¿será una discapacidad? Probablemente no, porque el oído es un órgano par con el cual puede suplir esa necesidad del otro oído y a mí no me ha impedido estudiar, trabajar, divertirme, recrear, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental entender estas lógicas, ¿no? Por otro lado, también hay aspectos psicológicos, personales, de contexto, porque no es lo mismo hablar de una persona con discapacidad en la ciudad que está cerca de los servicios como una persona con discapacidad que vive en el campo, por ejemplo. También hay precisiones de orden técnico que, por ejemplo, si yo tengo la amputación de una mano, ¿ya? Hay que ver qué mano es. Y si yo soy diestro, si yo soy diestro es la mano y es la mano derecha, probablemente por esta mano voy a tener un mayor porcentaje. Pero si es la mano izquierda, tal vez voy a tener un poco menos de porcentaje, ¿ya? Esto quiero que se lo entienda bien, porque el día de ayer, Washington, Licenia, he recibido muchas llamadas de la ciudadanía, y lo que tú señalas, Licenia, es una realidad, ¿no? A las personas con discapacidad nos ha costado mucho tiempo obtener el carnet. 1 año, 2 años, 3 años, incluso hay personas que dicen que les ha costado obtener 4 años del carnet y que otras definitivamente decidieron no registrarse, no obtener este carnet por lo engorroso y complicado que ha resultado. Sin embargo, vemos que ha sido muy fácil la otorgación de carnet para estos delincuentes y que se ha podido incluso comprar con un valor de desde 1.300 a 4.500 dólares, dependiendo del porcentaje, según lo han expuesto los propios medios de comunicación, ¿no? Entonces, sí es importante entender cómo se da ese proceso, ¿no? Creo que ha quedado claro las condiciones que debe tener un ciudadano para acceder a este carnet de discapacidad. Y de ahí vamos a lo otro, a lo que nos debe ocupar, porque hay que sancionar a la gente inmoral. Porque yo no me puedo explicar cómo personas que primero ganan muy bien, que son de una procedencia económica que se evidencia de muy buenos recursos, que han ocupado altísimos cargos públicos, que han sido directores de institutos ecuatorianos de seguridad social, que han sido, que son esposos de presidentas de la Asamblea Nacional, que juegan en partidos, que juegan en equipos de fútbol, ¿ah? Que juegan en equipos de fútbol donde se gana altísimo dinero, alcaldes, asambleístas que ganan cualquier cantidad de plata, sean justamente esas personas las que acceden a los carnets de discapacidad. ¿Y para qué? Para importar vehículos de lujo, de marcas Mercedes-Benz, que solo tienen acceso a los riquísimos, los de mucho dinero. Entonces, esto es lo que debe ocuparnos y preocuparnos sobremanera, mi querido Stalin. Por eso es que yo le vuelvo a insistir en el análisis moral de la situación. ¿Qué debe ser? ¿Por qué es que se otorga este tipo de carnets a estas personas que hacen uso doloso para beneficio personal y que no solo importan un vehículo, sino que luego importan otro y otro? Es decir, ¿cómo se explica que un deportista tan activo, inclusive como el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, tenga un carnet de discapacidad? Entre otras cosas. Discúlpeme, Stalin. Así es Washington, y nos ha llamado mucho la atención, porque primero hay que decir las cosas como son. Este no es un problema de hoy. Este es un problema que ha transversalizado varios años, ¿sí? Y que definitivamente
no se han tomado acciones al respecto, ¿no? Quiero hacer un poco de memoria, justamente porque en el 2013 que pasa esta competencia desde el CONADIS hacia el Ministerio de Salud, primero el Ministerio de Salud se ha demorado casi cerca de 3 años en la redacción de una metodología ecuatoriana para la calificación de discapacidad. Anteriormente se utilizaba una metodología española, ¿ya? Que es muy distinto. Otra cosa es una persona, si bajo la misma analogía que decíamos, ¿no? No es lo mismo una persona con discapacidad en la ciudad que en el campo, no es lo mismo una persona con discapacidad en el Ecuador que en Barcelona, que en Madrid, que en ciudades que están pensadas desde otras lógicas, incluso desde el aspecto de accesibilidad y también, lógicamente, el ejercicio de los derechos, ¿no? Ayer en otros medios de comunicación, Washington, Yesenia, justamente se reflexionaba sobre lo que tú acabas de decir. Es el colmo cómo se dejan ver las costuras, como coloquialmente dice nuestra gente. O sea, teniendo tanto dinero, dinero que se roban y se escapan en las avionetas, y pensar que incluso han comprado carnet para pagar menos por sus vehículos y tener los derechos de las personas con discapacidad. Esto realmente es infame. Creo que como sociedad nos debería tocar las fibras para reflexionar lo más profundo y pedir sanciones para este tipo de delincuentes que son miserables, ¿no? Y como tú decías, Washington, es impresionante cómo se ha otorgado carnet de discapacidad incluso a deportistas. Ayer hablaba el ministro de Salud y decía que deportistas, futbolistas tendrían carnet de discapacidad. Y ahí es pertinente hacer otro análisis también en Washington, Licenia, y ustedes como periodistas que manejan, que trabajan con el lenguaje es la expresión, la materialización del sentimiento y de las emociones. Entonces, imaginemos cómo, yo no sé si el ministro de manera ingenua o tratando de ser gracioso se burla de las personas con discapacidad, porque dice que se ha otorgado carnets a futbolistas y que seguramente por eso son malos y no meten goles, haciendo un sentido de que la discapacidad como lo malo, en una mirada de la sociedad normalizada y donde nosotros somos el otro como símbolo de lo malo. Y eso es preocupante cuando es la primera autoridad de salud. Y eso es preocupante en un gobierno donde él es ministro y obedece a un mandatario, a un primer mandatario que tiene una discapacidad. Bajo esa comprensión de la discapacidad, dudo mucho yo que desde el Ministerio de Salud pueda hacerse una auditoría técnica que permita llegar a identificar todas las raíces de este problema. Por eso, Washington le enseña a la ciudadanía decirles que estamos preparando una veeduría porque la ciudadanía requiere participar en estos espacios. No confiamos, las instituciones no son las corruptas son las personas que lo administran. Y nosotros ya no confiamos en estas autoridades, mucho menos vamos a confiar en que se haga una auditoría a lo interno del Ministerio de Salud. Eso es absurdo. Entonces, aquí necesitamos la participación de la ciudadanía y también la participación de diferentes profesionales, porque como hemos dicho, este proceso de calificación es altamente complejo y hay que hacer una auditoría con una veeduría que sea también de carácter técnico, que sea altamente técnico y que sí se puede construir desde la ciudadanía. Washington, D.C. Stalin, usted participó en la construcción en primera instancia, usted fue en algún momento funcionario público, participó en la construcción de este reglamento para otorgar los carnets con discapacidad. Entiendo yo que cuando el señor presidente actual era vicepresidente.
¿Qué pasó de allí hasta acá? ¿Qué cambios se han dado de allí hasta acá que nos vemos ahora envueltos en esta situación tan bochornosa? Imagínense que de acuerdo a las propias declaraciones del ministro de Salud, 2.281 carnets de discapacidades fueron entregados durante la emergencia sanitaria de un total de 3.000. Y de estos son muchos los que están siendo investigados. Y además la SENAE, que es otra entidad pública, le había alertado al mismo Ministerio de Salud que hay una importación inusual de vehículos con carnets de discapacidad durante el 2018 y 2019, es decir, en la actual administración. ¿Cómo mira usted esto? Sí, Licenia, yo quiero hacer una aclaración. Yo sí, efectivamente, he sido funcionario público durante unos 14 años. De hecho, la primera vinculación al servicio público obedece a una coordinación técnica y el diseño metodológico de lo que fue la misión Manuel Espejo. En ese sentido, desde ese proyecto que se realizó entre el 2008 y 2010, ahí sí pude participar. Hay que tomar en cuenta que la misión Manuel Espejo identificó una realidad de las personas con discapacidad, porque por primera vez en el país se hacía un estudio que no es un censo. Un censo significa preguntar, ¿usted tiene discapacidad? Sí. ¿Me pueden decir sí? Y yo tengo que registrar sí. Este proceso que hizo Manuel Espejo fue hacer un diagnóstico clínico con especialistas en cada uno de los hogares, a analizar clínica y genéticamente a la persona con discapacidad en su contexto. Entonces, lógicamente, revierte un proceso mucho más complejo y ahí ya nos topamos con una realidad. Antes de la misión Manuel Espejo se decía que éramos 1.200.000 personas con discapacidad. ¿Qué nos reveló la misión Manuel Espejo? Que éramos 293.000 personas con discapacidad. ¿Sí? Nos reflejó que éramos menos, pero que teníamos problemáticas mucho más graves, ¿no? Hay que considerar que este estudio tiene 750 variables de información por persona. Entonces es una información riquísima para la política pública. Lógicamente, las viejas instituciones, el Ministerio de Salud, el CONADIS, nunca asumieron esa información para delinear la política pública. Y ahí está también uno de los problemas que tenemos ahora, ¿no? El hecho de que teniendo una información tan rica, se la desechó, porque podíamos haber tenido la mejor política de discapacidades con esa información que tenemos. Y nunca se hizo eso, Washington. Yo tengo una inquietud adicional, Guacho, si me permites. El tema de los vehículos. Entiendo usted puede decirnos de primera mano qué características debe tener un vehículo de acuerdo a la discapacidad de una persona, y necesariamente los vehículos que tienen esas características tienen que ser de marcas consideradas como de lujo. A ver, yo creo que ahí no podemos nosotros reducir el debate de un problema más complejo a si son marcas o no de lujo. Y voy a dar la argumentación técnica, Licenia, porque creo que deberíamos superar este debate, ¿sí? Y despolitizar este análisis para que podamos alcanzar soluciones, ¿no? Un vehículo para una persona con discapacidad consiste prácticamente en una ayuda técnica. ¿Por qué el Estado, como parte de la política social, exonera de impuestos a las personas con discapacidad para que traigan un vehículo? Digamos que Juan tiene una discapacidad y tiene que moverse a su escuela, que queda a 15 kilómetros. ¿Qué pasa? No tenemos un transporte accesible, no tenemos otro mecanismo. El vehículo se convierte en una herramienta indispensable para que esa persona con discapacidad, para que Juan pueda ejercer su derecho a la educación, a derechos fundamentales, para que pueda ir a sus terapias, para que pueda hacer su rehabilitación, para que pueda estudiar, trabajar, integrarse. Entonces, lógicamente se convierte en eso. Ahora, ¿por qué las personas con discapacidad buscamos probablemente un vehículo bueno?
y de marcas que son consideradas de lujo, si se malinterpreta esto, es porque nosotros podemos importar un vehículo cada 5 años, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que buscas? Si este carro yo no lo voy a poder vender en 5 años, no voy a poder transferir, es un capital amortizado ahí, ¿qué es lo que buscas? Que primero, que lo que tú invertiste en eso, luego no sufra una devaluación, ¿ya? Al final de los 5 años. Si nosotros hacemos un análisis de orden económico, técnico, vemos que esa disminución del porcentaje, a los 5 años que tú vendes el vehículo ya se extingue. Ya tiene el mismo valor comercial ese vehículo que lo que tú pagaste. Entonces no hay ni ganancia ni pérdida. ¿Sí me explico en este sentido? Ya. Y por eso es lo que se busca, un vehículo que, primero, pueda durar esos 5 años, que no tenga defectos en esos 5 años. Segundo, que no sufra una devaluación considerable en 5 años, ¿no? Entonces, creo que hay que desmitificar también ese tema de lujo. Esto no es un lujo, esto es una ayuda técnica, ¿no? Ya, yo hago un llamado a la empatía también de la sociedad en el sentido de pensar que cómo un vehículo resulta determinante en los procesos de integración, de rehabilitación de una persona con discapacidad. Entonces, creo que hay que desmitificar mucho el tema de un auto de lujo. Y por otro lado, si una persona con discapacidad de su trabajo, de su esfuerzo, logra comprarse un auto de estos, ¿cuál es el problema? ¿O acaso como personas con discapacidad estamos negados a acceder a ciertas cosas por el simple hecho de tener discapacidad, ¿no? Y creo que ese es el problema también que estamos teniendo en la sociedad, ¿no? Como el ministro, de manera ingenua, si se quiere, habla así de las discapacidades. ¿Qué podemos esperar de una sociedad que reproduce también todo esto en memes, en burla, en irrespeto a las personas con discapacidad? Y esto todo está intermediado por el lenguaje. Por eso un llamado a ustedes como comunicadores responsables al empleo digno de un lenguaje, a un empleo de un lenguaje con respeto a las personas con discapacidad. Correcto, correcto. Bueno, yo creo que no tengo más preguntas por el momento. Quiero agradecerle. No sé si tú, Liz, tienes otra por el final. Listo. Gracias, Stalin, por haber atendido esta entrevista. Esperemos que esto sirva, como tú dices, para que la ciudadanía conciencie primero de la situación de este importante sector poblacional. Segundo, del mal que se hace a la sociedad y a su imaginario, inclusive, del mal uso de este tipo de recursos. Y evidentemente que los actos de corrupción sean rechazados, provengan de donde provengan. Muchas gracias, Stalin, por haber aceptado la entrevista. Gracias Washington, gracias Licenia, y recordarles solo un tema para finalizar, es que las personas que tenemos discapacidad no escondemos nuestra condición, nosotros luchamos por nuestros derechos. Por eso a mí me sorprende mucho que los asambleístas nunca hayan dicho que tienen discapacidad, sino ahora que se ve ventilado esto, traten de salir a justificar este tipo de cosas. Es una vergüenza para la ciudadanía que tengamos esos representantes. Muchísimas gracias, Licenia y Washington. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.